Listo. Bueno, hola a las personas que se conecten con nosotros. En este momento estamos en pantalla 5 de los miembros de la editorial. Tenemos una persona más en el backstage para poder estar en este momento con Lucas. Lucas Maya Correa. De pronto empecemos hablando un poquito sobre quién eres tú y qué nos puedes proponer como para hablar en este espacio sobre dónde están las historias. Bueno, un saludo, muchas gracias por la presencia y a Peciolo por la invitación. Me alegra mucho estar acá. Yo soy Lucas Maya Correa, soy estudiante de filosofía de la Universidad de Antioquia y yo creo que específicamente estoy acá porque creo que fueron 2 años los que estuve como coordinando el taller de escritura de la Biblioteca EPM y ahí conocí a Alejo y a Valentina. Y bueno, pues con ellos he compartido pues como algunas experiencias sobre pensar la escritura y practicar la escritura. Lo que yo les quiero proponer hoy es que conversemos sobre tres aspectos como puntuales a partir justamente como de tres perspectivas desde las que yo creo que uno puede interpretar la pregunta con la que ustedes convocaron al conversatorio. Y un primer sentido, como cuando yo pensaba en la pregunta, era, esa pregunta se puede interpretar como cuál es el proceso que han seguido estas personas que hacen parte del grupo Peciolo en relación con la escritura y en ese sentido, cuál es el origen de las historias que vienen con los proyectos de Peciolo, con los proyectos de publicación. Un segundo sentido en el que yo creo que también se puede interpretar la pregunta, que es justamente qué hace posible que Peciolo exista, qué hace posible los proyectos de Peciolo, y en ese sentido entonces, ¿de dónde vienen esas historias que vienen con Peciolo? Y un tercer sentido en el que después de leer algunos de los textos que ustedes me pasaron, pensaba ya justamente en de dónde vienen esas historias que leí, como cuál es el deseo que los mueve y que las mueve a ustedes para escribir esas historias. Entonces, pues me gustaría que me contaran cómo les parece. También les quiero contar pues, a las personas que están participando o les quisiera proponer más bien que envíen sus preguntas, que participen de alguna manera. De pronto ahí Alejo me puede ayudar como contando de qué manera pueden participar las personas. A mí, unos amigos pues, ya me han propuesto algunas preguntas que intentaré como hacer en su momento. Sí, yo creo que nosotros estamos transmitiendo en este momento a través de la página de Facebook y a través del Instagram. En el Instagram no tenemos todavía habilitados los comentarios, pero a través de los comentarios de la página de Facebook nos pueden dejar las preguntas que nos quieran hacer llegar y trataremos de responderlas acá en este espacio. Sobre la pregunta que tú nos hacías, Lucas, pues nos propusiste muchas preguntas de una vez. Entonces yo también creo que deberíamos como irlas desmenuzando de a poco y también como que todos los miembros de la editorial tengamos la voz como para responderlas. Sí, yo justamente, pues lo que quería comenzar preguntándoles es quiénes son las personas que hacen parte de Peciolo Editorial y que estamos pues acá o que están conmigo acá conversando y que no están también. Bueno, sí, tenemos una persona en el backstage. Yo voy a hablar muy cortico para no tomarme toda la palabra.
y también quisiera pues como que los otros compañeros dieran su opinión al respecto y contaran desde su perspectiva cómo nació esto. Peciolo es un grupo de personas muy diferentes que se conocieron en torno a la escritura y se embarcaron en una empresa, pues no como algo organizacional, sino como algo más, digamos, poético, esa empresa en la que se embarcaban también, no sé, los piratas y todo esto en mucho tiempo atrás. Se embarcaron en una empresa de hacer algo muy difícil en un país donde a veces es muy difícil llegar a través de las letras, pero que como le tienen tanto cariño y tanto amor a ellas, reman contra viento y marea. No sé de pronto si alguno de los otros compañeros quiera intervenir para responder esta pregunta. En la pantalla tenemos a Carlos, que es uno de los compañeros más jóvenes en edad, pero que tiene un gran escritor por dentro. Felipe también es una persona que nos conocimos a través de la pantalla, que nos trajo la pandemia, todas estas cosas digitales, que tiene una gran sensibilidad, que, que además de escribir narrativa es poeta, al igual que Daniel. Y Valentina es una persona que su vida ha girado en torno a las letras, yo creo que toda la vida. Y ahorita tenemos a Brian en la pantalla, que también es una persona que es muy dedicado para escribir, que tiene muchas historias por contar. Entonces, no sé cuál de todos más robar la palabra. Bueno, pues empecemos. Empiezo yo, que fue el primero que mencionaron. No, pues desde mi punto de vista, Peciolo nace también desde un encuentro pues que nadie estaba buscando. Yo me conozco con Alejo por el taller de escritura de Confama, pero entonces la iniciativa pues de participar en el Mundial de Escritura, lo que nos une a todos. Entonces Alejo invita a Vale, invita a Daniel, Daniel invita a Pipe, y más, digamos que compañeros que trabajamos pues para el Mundial, y después de eso nos surge la idea de publicar, entonces desde ahí empieza a desembocar pues este proceso que es Peciolo, este proyecto. Eh, Como ya decía Alejo, eso es un grupo muy diverso, acá hay de todo, hay gente que se dedica a la psicología, hay un arquitecto, un ingeniero de sistemas, yo ni siquiera estudio carreras, pues yo apenas estoy en 11, entonces hay de mucho, pues hay muchas cosas, pero en común tenemos ese gusto por la escritura y por la lectura, entonces digamos que es eso lo que nos convoca acá a estos espacios y que nos permiten hacer de esos gustos algo más y llevarlo pues a la editorial. Bueno, continúo yo en esa línea como de la presentación también. Mi nombre es Juan Felipe, llegué a, digamos, también a participar del Mundial de Escritura, que fue una actividad, digamos, maravillosa también, pues yo no conocía sobre esta gestión, pero surge de una manera súper bacana y muy precisa en el momento de la pandemia, en la pandemia más alta, como la más encerrada. Entonces fue un momento súper bonito como para crear, para darnos a pues como esa tarea a través de consignas. Luego de esto llega la invitación como de, hey, tan bacano que con lo que quedó, con lo que hubo, mirando un poco también esos contenidos, si se quiere, como la diversidad de la cual estamos hablando. Entonces también me convocan pues como al proyecto editorial y me parece como una oportunidad muy bacana para empezar a construir unos espacios, digamos, nuevos en la ciudad, unas miradas distintas para que otras personas también lleguen y digan lo que tienen que decir. Entonces, para mí es clave el momento de la pandemia, súper, súper clave, porque además nos permitió conocernos en la distancia. No, o sea, no nos conocíamos, yo conocía a Daniel, pero Daniel pues también lo que hace es como entrar a conectar los mundos y bueno, eso fue lo que surgió y me parece que hasta ahora ha habido un proyecto muy interesante y muy juicioso que, que los ritmos cada vez van como poniéndonos de frente a nuevas responsabilidades también. Entonces es como eso.
Bueno, entonces me tomo aquí la palabra. Muchas gracias a todas las personas que están aquí con nosotros, todos los que nos acompañan desde estos lugares donde estén. Peciolo. Peciolo es algo que surge como un emergente, que es algo que surge como algo inesperado. Es una invitación que nos hacen, en primer lugar, Valentina y Alejandro, después de ver ese proceso que ya hemos nombrado del Mundial de Escritura, y al sentir como esa potencia, al sentir esa potencia que podíamos tener como equipo, al sentir esa potencia que podíamos desarrollar más allá de un ámbito como del concurso, ¿sí? Sino llevarlo a un nivel más, un poquito más arriba ya, más serios, de lograr una editorial, lograr publicaciones, y también este proyecto es muy bonito porque la intención, más allá de publicarnos a nosotros, es dar la oportunidad a otras personas, a otros escritores que quieran hacerlo y no encuentren otros medios, ¿sí? Yo siento que esto también es algo muy, muy valioso del proyecto de Peciolo, que queremos buscar ser un puente para nuevos escritores, para nuevas voces, para nuevos escritos que desean salir allí, ser leídos, ser apreciados y muy disfrutados por aquellos que nos acojan. Entonces, eso es el proyecto más o menos de Peciolo, para no repetir un poquito lo que ya han hecho los otros compañeros. Y bueno, estamos aquí con mucha expectativa de lograr eso que deseamos. Buenas noches, mi nombre es Brian Ríos. Gracias también a todas las personas que en este momento están conectadas, mirando este en vivo, acompañándonos, queriendo saber también como a esa pregunta que a los que también invitamos a todos ustedes para que juntos respondiéramos, diéramos respuestas a esa pregunta. Pero primero quiero abordar lo que es Peciolo, Peciolo como proyecto, Peciolo como bebé, porque es un bebé de todos nosotros que hemos querido ir alimentando desde esas ganas de querer escribir, de compartir la escritura con el mundo, pero que muchas veces por las dificultades de encontrar un lugar, un medio para compartir esa información, nos vimos pues como en la tarea de hacer de construir la editorial, y todo nace, como dicen los compañeros, de un mundial, pero también de un proceso que veníamos teniendo en el taller de creación literaria de Confama, y que me parece importante también mencionarlo porque para mí, en lo personal, fue la catapulta a desenmascarar pues como muchos miedos y querer escribir con técnica, escribir con conocimiento, más allá de la pasión o del corazón o de la poesía que uno le imprimía a lo que quería comunicar. Bueno, entonces me toca a mí. Yo soy Valentina Rodríguez. Sí, pues Alejo y yo fuimos como los que llevamos al grupo esta idea del mundial, y bueno, a raíz de eso sí se gestó pues como el proyecto entre todos de la editorial. Después de ese trabajo arduo por 14 días, que la verdad es bastante exigente. En este momento, Carlos y yo estamos como otra vez en eso, pero bueno, la editorial pues nació por esa necesidad de que tenemos que
sacar otras voces diferentes a esas grandes editoriales que se ven todo el tiempo en los medios y todo, y queremos como potenciar ese mercado de las editoriales independientes que hemos visto de referente muy bueno acá en la ciudad, pues en la ciudad de Medellín. Entonces, esa es como nuestra idea. Además, pues todavía no hay muestras de eso, pero cuando saquemos como los primeros libros y todo, yo creo que también van a ver ese compromiso que le estamos metiendo a sacar libros, sacar nuevas voces, pero también ese compromiso con los libros objeto, los libros como buenas piezas de diseño. Entonces, de esa parte soy como yo más la encargada. Entonces, no, muy emocionada con esto y de verdad muchas gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Daniel, Brian, Valentina y Alejo serían entonces todos los que conforman Peciolo. No queda nadie por fuera, pues, que no haya podido estar hoy acá. Bueno, pues de todas las cosas que me cuentan me llama la atención mucho, pues, como justamente esa historia de encuentro entre ustedes. Me gustaría mucho, pues, como saber más cómo fue ese proceso que dicen incluso Valen de 14 días para participar en el Mundial, cómo se han relacionado, pues, a través del taller de Confama. Pero yo creo que hay una pregunta que seguramente a la gente que nos escucha le interesa mucho, mucho, y que Valen ya empezó un poco a responder, y es qué objetivo en términos de publicación tiene Peciolo, qué tipo de publicación se proponen hacer. De pronto Valen, que había empezado pues como a comentar justamente eso, puede arrancar. Bueno, ahí la persona que tenemos en el máster nos cambió el orden de cómo íbamos a hablar, entonces yo les voy a contar un poquitico y ya Vale termina de contarles. Nosotros, como yo les decía ahorita, y creo que todos lo mencionamos, nos conocimos en el entorno de la pandemia y nos conocimos a través del Segundo Mundial de Escritura, que es un concurso que hacen desde Argentina, donde la idea principal es incentivar el hábito de la escritura, porque todos sabemos que escribir es un hábito, y en el cual escritores reconocidos o personas del medio dan algunas consignas para que cada uno escriba un texto durante 14 días. Entonces es una maratón, o la versión en la que nosotros participamos todos juntos como equipo, era una maratón porque, por ejemplo, ahorita en la tercera versión hay algunos cambios, ya sé que no se escriben los domingos, en la otra sí nos tocaba del todo. Entonces, digamos que ese fue como el primer espacio de encuentro donde todos confluimos y donde ya después dijimos, venga, tenemos un montón de textos, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué podemos hacer con ellos? Y empezamos a hablar del tema, a hablar de pronto sacar una revista, un fanzine. Y acá hay alguien, ahorita tú preguntabas que si estábamos todos, en ese momento sí estamos todos, pero en el grupo había una persona adicional que empezó pues como este proyecto con nosotros, que se llama Juan David Jaramillo, que es la persona que está al frente del taller de creación literaria de la Biblioteca Confama, que en un momento decidió pues como que este no sería como el proyecto para él. Igual creo pues que hay que mencionarlo, porque si no, no estuviéramos acá pues tampoco, porque ahorita también, como decía Brian, el taller de Confama fue un punto pues de encuentro para muchos. Sobre el tema de que los libros sean objetos también de arte, yo creo que Vale nos puede contar un poquitico más sobre ese tema. Vale nos está ayudando a hacer toda la diagramación, todo el diseño del primer libro que vamos a sacar, pues también depende del tema de la pandemia, pero la idea es lanzarlo como a final de este año, a principios del otro.
Qué pena. Bueno, sí, yo soy como la encargada de toda esta parte de diseño, pues para los oyentes, los que nos están viendo, yo soy la que estudia arquitectura, y esos últimos semestres yo tuve pues como un enfoque muy grande por querer dedicarme sobre todo al diseño editorial, como proyecto personal. Entonces, esta fue como una oportunidad increíble. Yo en este momento pues me estoy dedicando a eso y a mí me parece que esto de Peciolo pues ha potenciado todo ese aprendizaje y todas esas ganas que él he querido meter al diseño editorial. Pues yo también ilustro, yo pues hago muchas cosas, entonces también ha sido una oportunidad grandísima para poder explotar esa rama visual que queremos de la editorial, que lo vemos mucho, como les decía ahorita, en ese mercado editorial de las editoriales independientes de acá, como son, por ejemplo, Tragaluz, Mesa Estándar, Angosta, Atarraya, son referentes muy grandes que a nosotros nos parece que deberíamos como, obviamente no intentar ser copias ni nada por el estilo, pero sí como tratar de que se siga reconociendo ese nicho por lo bonitos que pueden ser los libros, además de su contenido. Lucas, creo que preguntabas ahorita que cuál es como el objetivo de las publicaciones. Entonces en este momento pues estamos concentrados en el cuento, y pues como proyecto en el futuro sí queremos como sacar novelas y sacar poesía, además que queremos hacer convocatorias para la gente. Eso pues si de pronto ahorita se abre un poco más como el tema, pues está bien, pero como adelantarles un poco. Gracias, Vale. Bueno, y eso, la idea de publicar libros físicos, además ilustrados y, digamos, pensados como objetos de arte, me imagino que algo costoso. Entonces ahí mismo la pregunta es, también dentro de este campo de lo que es Peciolo, ¿cómo piensan financiar los proyectos de publicación? Por ejemplo, este primer proyecto, lo piensan hacer de manera física y piensan entonces alguna estrategia en particular. Bueno, pues para este proyecto tenemos también, pues hemos hablado con varias entidades. Además de eso, pues el proyecto ha sido seleccionado en un certamen del municipio de La Ceja. Entonces ahí digamos que tuvimos unos fondos. Igual pues está en la búsqueda de gestionar, digamos que esos fondos para poder hacer posible la publicación del proyecto. Pero igual yo creo que pues todos estamos con la motivación de trabajarlo, de aportar lo que podamos aportar tanto en trabajo y quizás económicamente también. Entonces en eso estamos. Hay otro aspecto importante para mencionar como en la financiación, pues como de cómo lograr esto, y es que al interior, digamos, del equipo, lo que hacemos también es como al inicio de cada mes hacemos como una especie de torneo o un concurso, si se quiere, o sea, como un espacio en el que podemos escribir y también hacemos como un aporte, bien, como para que en algún momento, ya sea por una financiación externa, por alguna entidad que, digamos, se sume a este proyecto, tengamos ahí también igual como un fondo común con los dineros que hemos venido pues como recolectando. Es un proyecto que sobre todo quiere también como enfocarse en crear espacios, digamos, de formación, de diálogo, espacios como talleres, conversatorios, digamos, seguir con este tipo de dinámicas para a partir de esto también como generar un nicho que se interese, digamos, por la propuesta, pero que también su interés fundamental sea el escribir, el conocernos y a partir de eso mirar cómo nos podemos vincular para continuar el proyecto. Entonces,
como que en ese campo, pues bajo esa idea, el punto es como que realmente en buena parte el dinero podría salir como de nuestros bolsillos, si se quiere, eh, pero también como que el tiempo mismo es lo que se podría dar esta financiación. Aquí es donde yo siento que este proyecto tiene una potencia muy grande y es en la fe, en la fe que nos tenemos y en esa capacidad de creer en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos y poder lograr autogestión, ¿sí? Poder lograr autogestión a través de esto que nombra Felipe, de talleres, cursos, entregas que podamos tener con las personas para compartir eso que podemos saber nosotros con otros que quisieran saberlo. A su vez, pues, participando en concursos, estando muy atentos, muy pilos a los proyectos que están en este momento entonces en las alcaldías de La Ceja, en la alcaldía de Medellín, gobernación de Antioquia. Estamos muy, muy, muy atentos a todo esto que podríamos aprovechar, ¿sí? Y también por sobre todo, y lo que se me hace muy, muy especial es la fe que tenemos en la capacidad de cada uno de nuestros integrantes para lograr una autogestión, para desarrollar unos proyectos y unas propuestas que lleguen a la gente, que inviten a seguir a Peciolo no solo por sus escritos, sino también por ese compartir que vamos a tener con la comunidad que yo sé que les va a encantar. A mí se me había olvidado preguntarles cuánto tiempo planean ustedes que conversemos, y pues a medida que me empiezan a surgir más inquietudes, veo que de pronto me va a extender demasiado, entonces les quiero como preguntar eso. ¿Cuánto tiempo creen que nos podemos extender? ¿Una hora o qué? O... Lucas, yo creo que podríamos estar entre una hora y una hora y cuarto. Eh, Igual, yo sé que tú tienes ahí de pronto algunas preguntitas sobre el tema en cuestión que nos trae acá hoy. No sé si de pronto nos vamos a extender hasta de pronto la hora y media, pero yo creo que de ahí para arriba ya sería también injusto, pues, como con las personas que de pronto Bueno, nos acompañan. entonces, digamos que para no perder la oportunidad de conversar sobre los textos que ustedes me compartieron, pues ahorita más adelante entonces volvemos sobre el tema para hablar sobre cómo pueden las personas contactarse con ustedes, cómo pueden iniciar proyectos con ustedes. Vale, ya mencionaba que tienen pues como una información que dar en ese sentido, entonces ahorita volvemos sobre el tema. Abordemos ahora entonces la pregunta de dónde nacen las historias en el sentido de cuál es el origen de este proyecto de publicación que tienen, que entiendo está conformado por los textos o por algunos de los textos que me enviaron y que yo pude leer. Entonces, ¿de Eh, dónde nacen esas historias, ese proyecto de publicación? sí, nosotros tenemos unos textos igual. No sobra decir que eso en este momento es como digamos muy confidencial, porque ese va a ser nuestro primer libro. Entonces nosotros cuando tomamos la idea de hacer la editorial, pues algunos habíamos tenido como cierto acercamiento con el sector, pero no sabíamos cómo funcionaba esta vuelta. Entonces lo que dijimos fue, venga, no nos vayamos a tirar del todo al agua en este momento, porque no sabemos. Entonces, hagamos un primer libro, que sea un libro de cuentos en el que nosotros podamos hacer una recopilación de textos propios también para de alguna manera empezar a hacer obra, pero sobre todo para empezar a conocer ese mercado editorial. Entonces, esos textos que tú tienes y esos textos que van a salir son textos propios que salieron de lo que les contábamos ahorita del Mundial de Escritura, que salieron del ejercicio que les contaba Felipe, que nosotros hacemos de también escribir los primeros días del mes, y que hicimos pues como una selección entre todos, porque además de lo que decía ahorita Vale, de sacar libros
que sean también a su vez objetos de arte, pues la calidad de lo que va por dentro también tiene que ser súper buena. Entonces hicimos como una preselección de lo que teníamos ahí, hicimos un comité editorial para sacar como las mejores historias, y ese es el primer libro que va a salir. Bueno, me llama la atención que vuelva pues como a la conversación el ejercicio, la experiencia del Mundial de Escritura, y que me cuenten pues que justamente estos textos nacen en ese ejercicio. Y me causa mucha curiosidad lo que también mencionas de que al principio del mes ustedes tienen como una especie de juego, de costumbre con la escritura. Entonces, cuéntenos un poquito sobre eso, y en específico estos textos, por ejemplo, cómo nacieron a partir de esas consignas que proponían las personas del Mundial. Bueno, como de pronto cada uno incluso sobre su texto, cómo recuerda la experiencia. Bueno, Lucas, muy interesante que nos hagas esta pregunta, nos invites a hablar un poco más sobre el mundialito, que así lo hemos denominado, a ese torneo, como lo mencionaba ahora Felipe, el cual hacemos los primeros 6 días de cada mes, nos dedicamos a escribir, pero que nos lleva alrededor de 9 días de esos primeros días de cada mes, porque hay un tiempo de escritura y otro de lectura para poder elegir el texto ganador, y ese texto ganador incluirlo en este primer libro de antología de cuentos que estamos a puertas ya como en el proceso ya de publicación. Las consignas, nosotros, cada uno de los participantes, proponemos una consigna y ya uno de nosotros se encarga de programar el envío de correos automáticamente para que nos llegue a nosotros el día que es, de acuerdo a la consigna que antes tuvo que haber sido sorteada, para que esa persona no sepa cuál es la consigna y pues, por ende no haya como una especie de trampa, una especie de conocimiento previo que lleve a la persona a tener ya una idea de qué se va a escribir. ¿Y de dónde nacen todas estas historias? Ya entrando pues como en la pregunta maestra que nos compete en esta noche, que nos atañe y que nos trae acá. Y creo que las historias nacen de muchas partes. Pueden nacer incluso en el cuarto donde se está en este momento, de algún suceso cotidiano, de algún recuerdo, de una visita al pasado y uno pueda recordar algo y ese algo choque o se conecte con una vivencia presente y de ahí surja una historia que más que una anécdota, más que de pronto una crónica, es una historia ficcionada que se convierte en cuento, que ya nosotros como autores la atrapamos y ella llega a nosotros también. Y podemos, y no solamente nosotros, sino cualquier autor, cualquier artista que escriba, haya poesía, narrativa, guión, etcétera, y puede jugar con todo esto, con el simple hecho de que te suceda algo en el día y que eso lo quieras escribir de una manera jocosa, o quieras imprimirle algo de terror, o incluso usar el realismo mágico del que tanto habla García Márquez, también utilizando mucho el tema de la hipérbole, que es una figura literaria que él también utilizaba mucho y que, por ejemplo, para mí personalmente como escritor me gusta pues, utilizarla también en algunos de mis relatos. Entonces, esas historias están ahí tanto en nosotros, pero también en el afuera, en la persona que nos acompaña, y incluso pues esto aquí puede estar construyéndose una historia que quizás en este momento no la
no la engendremos y la escribamos, sino que más adelante puede haber un proceso de retrospección donde algo de aquí podamos sacar para poder nutrir un texto que estemos escribiendo. Brian, tengo una pregunta de una vez que me da curiosidad también, y es, en tu caso, en la historia que piensas publicar en ese primer libro, ¿cómo fue el proceso? Bueno, el proceso de este cuento, que es un cuento que primero yo me di como también la oportunidad de escribir algo diferente, porque mi escritura siempre estaba como ondeando mucho los vientos o los caminos de pronto de lo mágico, de la fantasía, de pronto lo que es como llegando a la literatura infantil, juvenil, en transformaciones del miedo, de los personajes, de que se encuentran a sí mismos, como un desarrollo de su propio yo. Y pues me di también como la tarea de escribir algo diferente. Entonces surge la consigna en el Mundial, y nuevamente reiterando el tema del Mundial, de que escribiéramos algo sobre una fiesta y que es el momento después de la fiesta, y que en ese momento que vamos de pronto limpiando, o el personaje va limpiando toda la suciedad y el reguero de la fiesta, vaya recordando qué fue lo que pasó. Entonces a mí se me dio, fui quizás a películas que había visto, recuerdos, también la infancia que he vivido, pues como en el sector donde he vivido toda mi vida, y cada uno de esos momentos y de esos episodios los fui tejiendo, los fui organizando, y fui creando también ese personaje, esa voz, ese soliloquio, esa voz también que es una voz interior que se va hablando a sí mismo, y que en algún momento también pues tiene como conexión con algunos personajes de la misma historia, pero nace también como de romper ese miedo, de escribir algo diferente, algo de crear un personaje de esta índole. Pues para mí personalmente no es para nada fácil, porque pues por una búsqueda más como espiritual personalmente. Entonces me salí como de todos esos vestigios y toda esa creencia de mí mismo, y quise escribir algo así loco, con términos fuertes, y también como rompiendo a el que dirán, del que muchas veces me he ocultado y he temido. Entonces esta es como también la oportunidad de soltarme y de liberarme. Bueno, a mí me parece súper interesante el hecho de las consignas. Yo la verdad nunca había escrito bajo esta forma. Yo a lo que he escrito siempre le he dado como el nombre de autosomático, es decir, que surge en este cuerpo incendiado y bueno, pues como que también muta y va hacia otros lugares. Pero las consignas me parecen como un disparador supremamente importante para la creatividad, sobre todo, digamos, en un momento en el que la creatividad, digamos, te abandona o no encuentras nada de lo que escribir, o sea, pareciera que eso no existe y no se da. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, que las consignas lo que hacen es mostrarnos, digamos, lugares de la creatividad, lugares para la creación, y que, digamos, que a partir de ahí hay un montón de, pues si se quiere, por ejemplo, como de construcciones inconscientes, de imágenes que ya tenemos pues como operando en nuestros cuerpos, en nuestros imaginarios, en nuestras palabras. Entonces, para mí es como súper importante conectarme aquí, porque es como
la oportunidad para ir un poco más allá como de esos lugares autosomáticos de los que me refiero y poder explorar una creatividad, digamos, mucho más amplia, una creatividad un poquito más, como más inclusive como orientada, como por ejemplo Brian hablaba como de la consigna de la fiesta, como cómo recordamos una fiesta, qué pasó, no sé qué, y ahí como que nos podemos dar cuenta de cuál es el tipo de fiesta que nos metemos cada una, como cuál es el tipo de experiencia que tenemos, qué es lo que se disuelve, con qué tipo de personas estamos relacionándonos, en fin, hay un montón de construcciones inconscientes también ahí muy bellas y que considero que forman parte de la magia como de las consignas, aunque no todas las consignas están como predichas o predestinadas como para todo lo que va a salir en el libro. Es decir, no quiere decir con esto que, por ejemplo, mi texto sobre la fiesta salga, porque como dijo Alejo, digamos que hicimos una selección de esos textos que eran como los más buenos, pero también como los textos con los que más podíamos identificarnos o en donde había algo en la palabra que quisiéramos tal vez resaltar en ese momento de la vida y básicamente se convierte en eso. A mí me parece muy interesante lo que Brian estaba hablando de la retrospectiva, porque las historias tienen mucho que ver con eso. Si bien están ocurriendo, digamos, en ese momento presente, podrían estar ocurriendo, podrían surgir en un bus, en la ducha, podrían surgir en un velorio, en cualquier cosa. Eh, digamos que digamos que cada quien trae un sentido, cada quien trae como un cúmulo de representaciones personales que enriquecen un montón como la poética y la estética que cada quien está impregnando pues como en sus textos. Entonces, las consignas son un ejercicio de escritura creativa muy importante como para este trabajo, porque también digamos, nos puede enfrentar a lugares de sí mismos que no hemos visto, que no conocemos, que apenas estamos comprendiendo, y ese ejercicio, digamos, de comprensión mientras vos estás hilando lo que estás construyendo, mientras vos haces tu texto, es sin duda un precio también como inigualable dentro de todo este proceso. Bueno, yo añadiendo y hablando pues desde la forma en la que veo de dónde nacen las historias, o al menos las que construí pues como para este libro, que como ya mencionábamos nacen en el Mundial, y una de esas nace en el Mundialito. Siempre he pensado que las historias nacen, pues en todo lado hay historias. Lo que mencionaba Alejo y lo que mencionamos todos de alguna forma también en las historias, pues, y como dando, digamos que esa muestra de lo que pensaba cada uno, y es que las historias se encuentran en cualquier parte. Es, por así decirlo, la función de uno atraparlas, conseguirlas y entonces permitirles ser palabras, permitirles ser una historia contada a partir de las letras, en el cual obviamente cada escritor y cada uno de los que estamos acá tienen unas búsquedas estéticas, y que por eso digamos que la forma de los textos varía pues entre todos. Desde mi punto pues siempre he intentado jugar con la parte de lo cotidiano, de resaltar la belleza de lo que pasa en el día a día, de recurrir al ordinario, porque me parece que también ocurren cosas que a veces en el afán del día ignoramos, y que no tenemos como, digamos que percibimos o que no les prestamos atención. Entonces eso también hace parte como del papel y el juego de estar escribiendo y estar pendiente de lo que va pasando, y es atraparlo y es verlo y es sentirlo, y entonces a partir de eso empezar a hacer una construcción. Pero también tener en cuenta que uno siempre escribe desde la memoria, desde la experiencia, cuando digo experiencia no es solamente lo que uno ha vivido en carne propia, sino también lo que observa, de lo que vive, de lo que le cuentan. Entonces todas esas cosas
en las cuales estamos atados al día a día, son las que nos permiten escribir lo que escribimos y que permiten que estos juegos con la palabra se den, a fin de cuentas. Y Alejo y Valen, ¿qué me cuentan de cómo fue el proceso con el texto que van a salir en Pecíolo? Ah, bueno, qué pena, era yo. Tenía el micrófono ahí todo. Eh, bueno, los textos son muy diversos. Yo creo que, como decía ahorita Felipe, y pues creo que ya habían mencionado varios, pues no todas las consignas salen en el libro, hicimos como la selección. Yo creo que concuerdo un poquito con Carlos y es en la búsqueda que cada uno tenemos como búsquedas personales. Yo creo que ya muchos de nosotros nos hemos como encontrado con eso que queremos contar. Entonces ya cada uno tiene como su estilo bien definido. Yo creo que esos textos que están ahí en el libro reflejan quiénes podemos ser nosotros como escritores y como personas. A Valen le quiero hacer otra pregunta adicional para que la incluya, y es que ¿cómo es el proceso de ilustración entonces y de diseño? Pues ya que no solo participas como escritora, sino también como ilustradora, como diseñadora, también de dónde vienen esas historias que se cuentan de manera gráfica. Bueno, para este primer libro, la verdad tenemos es como ilustración en la portada, esencialmente. Después se las iremos compartiendo porque, como decíamos ahorita, pues es como para, pues que estamos como medio herméticos con eso. Queremos esperar como a que salga. Pero como si tratamos de encontrar un punto medio que también va un poco relacionado como con el título del libro, como que puedan confluir todas estas historias en como si fuera una pequeña síntesis, un pequeño resumen. Entonces, ese sería como el proceso. Esa es como la ilustración principal, ya de resto de ilustraciones, pues como de los textos, no va a haber. También pues como por el tema de que no sean tan extensas, pues tan extenso el libro pues en páginas y eso. Pero por ejemplo, quisimos hacer un detallito como chévere, que en vez de, pues el libro está separado por cada autor y lo que queríamos era como no poner la foto de cada uno, sino hacer como una ilustración en línea de cada uno. Entonces, ese es como, pues eso es como lo más de ilustración que se hicieron, que se ha hecho en el libro. Y pues en la parte de diseños y estamos tratando como de emplear eso de menos es más, pero también que sean como pequeños detallitos de fina coquetería, como dicen. Entonces, pues no, este proceso me tiene muy emocionada, he aprendido bastante, como les decía ahorita. También es de mucha investigación, pues de conocer bien el programa, toda la parte y pues todo lo que hay que, todo lo que se necesita detrás del diseño de un libro. Entonces, no sé si te refieres, Lucas, como a que sea un poco más específica en eso o qué me dices. Pues sí, sería chévere conocer esa experiencia, pero pues como no tenemos mucho tiempo, me gustaría por lo menos sí saber o que me contaras y nos contaras un poquito cómo fue el proceso de escritura del texto que saldría
en el libro. Bueno, así como lo dijeron los compañeros, también ha salido como de estas consignas y también ha sido como un reto, pero yo siempre he dicho que uno se vuelve más creativo cuando le ponen normas. Entonces, para mí, pues ha sido un reto como estas consignas, que algunas son completamente descabelladas, otras son como, bueno, más llevaderas. Entonces, sí traté como de salirme un poco de lo que ya llevaba escribiendo, traté de, no sé, de pronto ser un poco experimental en algunos, traté de desligarme completamente del yo, eso sí lo tengo muy claro. Ese fue como mi proceso en la escritura de los cuentos, pues por lo menos los míos en este proceso. Si hemos pasado pues como por ese tema de el feedback entre todos, de las correcciones entre todos, pero sí, lo que sí tuve claro pues desde que empezamos como con esto era desligarme completamente del yo, todo esto es ficción y tratando de experimentar en medio de lo que se pueda. Bueno, yo quisiera concluir como mis dudas o mis preguntas con una para, no sé si haya espacio, podamos como dárselo a otras personas que nos puedan estar viendo, y es que sobre todo Brian, Juan Felipe y Valen han mencionado algo que me recuerda una recomendación que me hizo alguien sobre el conversatorio, era que enfocáramos la conversación sobre la relación entre la ideología y las historias, en el sentido de qué papel tiene justamente la ideología de cada persona en la construcción de una historia, en el surgimiento de una historia. Y Brian y Juan Felipe y Valen mencionan ese ejercicio de desligarse del yo, lo dice Valen, que es un poco eso, un poco tratar de ver el mundo desde una ideología que uno no ha construido a lo largo de toda la vida, que es lo que llama el yo. Entonces, me gustaría que cada uno o quienes quieran me cuenten un poquito qué piensan de eso, cuál es la relación entre la ideología y las historias, qué significa eso de disolver el yo para escribir. Bueno, aquí quiero también recordar que este proceso, gran parte de nosotros inició con el taller de escritura de Confama, ¿sí? Entonces, en este taller de escritura de Confama nos fue enseñando nuestro profesor Juan precisamente a hacer eso, a cuando nos ubiquemos en un personaje, tratemos de observar la vida de ese personaje, no desde lo que nosotros haríamos, cómo lo pensaríamos, cómo lo sentiríamos, de qué manera resolveríamos la situación, sino que nos llevemos más allá, nos tercericemos y nos pongamos en los zapatos de ese personaje y sintamos como el personaje, nos demos la posibilidad. Entonces, por ejemplo, yo soy hombre, si voy a escribir mujer, entonces, Dani, ¿cómo piensa una mujer? ¿Cómo siente una mujer? ¿En qué contexto, por ejemplo, cultural se desarrolla una mujer aquí en la ciudad? O si entonces es una mujer europea, ¿cuál es la cultura europea? Eso también exige que haya una investigación, ¿sí? Que haya al menos cierto conocimiento de esa cultura, esa sociedad, ese contexto que va a acompañar al personaje. Y a través de ese conocimiento, de ese poder observar ese contexto donde voy a depositar a mi personaje, entonces listo, desde el personaje, no desde mí, cómo atender lo que va a vivir o lo que quiero transmitir con este personaje para esta historia, en este contexto. Entonces, ese de quitarse el yo es un trabajo muy, muy bonito y también es muy exigente
porque eso es lo que nos hemos encontrado en las revisiones, ¿sí? Como, listo, tú cuando escribes puedes sentir que estás transmitiendo como una línea, un pensamiento, que es del personaje, pero entonces ya en las revisiones que nos hacemos en los comités editoriales es como, hey, no, ten cuidado, ¿de quién es esta voz? Entonces también nos ha ayudado mucho ese trabajo que hemos hecho de escribir y leer críticamente eso que escribimos para ayudarnos a comprender cuál es la voz que estamos depositando ahí y cómo dar fuerza al personaje y dejarnos a nosotros como escritores. Bueno, no, yo también agregar algo en eso que me parece muy importante. Yo ahorita mencionaba que uno siempre escribe desde la memoria, porque uno no puede escribir, digamos, que cosas que no ha experimentado o que no ha observado. Digamos que en todo eso no se puede escribir fuera del yo también, pero cuando me refiero a eso no es que uno siempre escriba de uno, que siempre muestre la ideología de uno, sino que escribe a partir de cosas que conoce. Hay algo que mencionaba, pues algo muy interesante que mencionaba Dani, y es el trabajo de campo, pues que él lo mencionaba como también conocer y hacer como un estudio de lo que se va a contar. Si yo voy a hablar de una persona que vive quizás en un barrio clase baja, que no ha tenido, digamos, que la posibilidad de estudiar cómo es la voz de ese personaje, seguramente no sea con términos muy clasudos, por así decirlo, sino que sea más bien un lenguaje coloquial y que incluso tenga fallas ortográficas, pues, a la hora de escribir, por ejemplo. Entonces, digamos que escribir con eso es escribir desde la memoria, porque son cosas que yo como Carlos observo, pero no necesariamente quiere decir que mi vida sea así. Entonces yo creo que esa relación que hay con el yo es más como para usar como recurso, pero una vez se usa para la obra, se juega con eso. No es que yo lo tengo así y lo voy a escribir literalmente así, sino que entonces yo puedo empezar a abstraer elementos de varios espacios, de varias personas, también que me hayan sucedido a mí, ¿por qué no? Y entonces empezar a ubicarlas en una historia y en unos personajes que se construyan y que sean verosímiles con el lector y también pues con la historia como tal, que ese universo individual que se crea independiente sea capaz de defenderse solo y que se desligue del autor. Entonces es más bien jugar con eso que experimentamos, que sabemos, que hemos visto, que hemos observado, que nos han contado, para hacer ficción. Y en el momento en el que se hace ficción, nos desligamos de nosotros y jugamos con eso. Y hacemos historias. Fife, el micro. Perdón. A mí me parece un aspecto súper importante el hecho también de la mirada, pues como que si bien concuerdo un montón como con como con la línea que se viene tratando, que me parece absolutamente cierta, creo que la mirada se debe prestar también. Entonces, por ejemplo, para mí escribir, sobre todo cuando también me desligo de ese lugar propio, de ese lugar, digamos, particular, de esa mirada mía, para mí es un acto, si se quiere, muy voyerista, muy de poder como ver el otro cómo funciona, expectar al otro, no sé en qué medida sea contemplarlo, porque tal vez esto me remita como a ideas muy religiosas, pero sí es esto, es como realmente poder prestar, digamos, la palabra, inclusive también poder conversar con esas personas, poder escuchar sobre ellas, sobre sus historias, sobre sus contextos. Entonces creo también que, que tiene que ver con esto. Sin embargo, como lo que se escribe finalmente es como ficcionar, o sea, estamos ficcionando como todo, los lenguajes, las situaciones, los sentires, las voces. A mí me parece también que en ese camino, como que cada quien puede encontrarse con lugares oscuros de sí mismo
en el que claramente se ve confrontado, ¿bien? Porque entonces se trata ahí como de, ¿le doy la voz al personaje o hay algo de mí que tal vez quisiera decirse ahí porque lo considero pues como una oportunidad? Sobre todo es eso, como que de verdad que escribir es la oportunidad, digamos, de poner en palabras un montón de cosas, pero también de poder evidenciar asuntos ideológicos, eh, filosóficos, políticos, sociales, como sentires también que permitan conectar a las personas con, pues, como con esto y que finalmente esto se vuelva como una apología a la vida misma, a que la vida nos impulsa también como a, a intentar comprender cosas, pero también a contar unas historias muy maravillosas, pues como de gentes, de como de todo. Entonces es como también la oportunidad para dejar que la imaginación opere y en esa como en ese camino de la imaginación hay unos lugares, digamos, creativamente hablando, súper bacanos. Creo que es muy similar a lo que podría ser el pintor, a lo que podría ser, por ejemplo, quien hace performance, o sea, como todas esas posibilidades del arte, esas posibilidades como de la expresión, llegan ahí, pero también es como una fundición entre el yo o las situaciones que se pretenden tal vez como poner o evidenciar, pero también es como tú estás ahí. En cierta medida, como que yo también hago como este ejercicio de desligarme y de disolverme frente a esas otras historias que quiero contar, pero como que también hay algo, un dejo, si se quiere, como para que algo mío salga bien, ya sea la situación, ya sea una reacción, ya sea algo como que yo me pueda también encontrar ahí, porque si no también hay un desdibujo muy grande. Por ejemplo, el periodismo o las labores que se hacen como desde la comunicación social son supremamente importantes, por ejemplo, para pensar esto, porque casi que ellos prestan la voz. Entonces, como que, y la palabra también. Entonces, para mí es como prestar la voz y prestar la palabra, pero adicional también ver yo por qué estoy ahí, o sea, que hay algo, o sea, que hay de mí también que me pone de frente a esto, que me interesa, cuáles son esas situaciones que pongo a atravesar a un personaje, y eso es como un universo como representativo, íntimo, y ahí hay un aspecto grande, digamos, en la editorial también, y es que lo íntimo también está revelado, y eso pues es algo invaluable. Bueno, yo quisiera, de verdad, que si alguien entre quienes nos escuchan quiere hacer alguna pregunta, la haga. No sé si Isabela puede decirnos. Aquí hay una, la voy a leer. En el desarrollo de esta primera propuesta publicable, ¿se están enfocando en algún grupo de edad en específico? ¿A qué público le apuesta Pecciolo? Una pregunta que hace Héctor Mejía. Bueno, si quieren yo me voy a adelantar a responder esta. Y en esta primera publicación, digamos que hay cuentos para un público muy variado, pero creo que jóvenes y adultos. No tenemos en el primer libro ningún cuento como orientado hacia los pequeños, hacia los chicos. Eh, pero eso es en esta primera publicación que vamos a hacer. Ahorita, como les contábamos al principio, la idea de nosotros es también poder abrir las puertas y poder abrir convocatorias y publicar novela, publicar cuentos, publicar poesía, y allí podemos encontrarnos con un montón de cosmovisiones, donde también podamos ir hacia muchos tipos de públicos. Yo estoy también de acuerdo con Alejo.
la idea sí es como, bueno, ese primero sí será como para un público más adulto, pero sí, correcto, como esas convocatorias están abiertas a las propuestas que nos quieran proponer otros autores, eso puede dar para mucho. Incluso creo, pues viéndolo yo desde la parte del diseño, que se puede prestar para muchísimas cosas. Lo que les decía, hay, hay, hay referentes como Tragaluz, que por ejemplo tiene para adultos y para jóvenes y para niños y juegan mucho con el tema de diseño, las ilustraciones. Entonces yo creo que si acá este grupo, este equipo está como también conformado, creo que puede dar pues para una variedad de públicos, por lo menos en el futuro. Bueno, yo recuerdo que Valen mencionó algo de una convocatoria, entonces, si quieren, conversamos un poquito de eso y una pregunta, otra vez otra pregunta, también la podemos mirar. Bueno, como en este momento estamos en planes de ese primer libro, entonces en este momento no está como abierta esa convocatoria. Pero nuestro plan es que apenas salga ese primer libro, se pueda abrir la convocatoria para personas, yo creo que no puede haber restricción, no sé, o de pronto podremos empezar en Medellín o por lo menos en Colombia, ahí iremos comunicándoles convocatoria para que nos manden pues sus manuscritos, ya sea de antologías o novelas, todo ese tipo de propuestas, o incluso ya se podría hablar de poesía. Entonces, eso sí, pues sería de que estén pendientes de las redes sociales, les iremos comunicando, pues la verdad sí estaría abierta, yo creo que ya para el otro año, pero sí, la idea es que esta editorial crezca y crezca con esas nuevas voces y con todas esas personas que de verdad quieren que sus escritos salgan al aire y pues obviamente pasarán por una especie de comité editorial, pero sí, la idea es abrirle la oportunidad a todos que manden y manden y manden y ahí sí podremos sacar y sacar y sacar. Si alguien quiere hablar más. Mire, Sí, bueno, dale, Lucas. no, les iba a recordar que había otra pregunta, pero dale Alejo y miramos la pregunta después de vos. Sí, lo que dice Vale es cierto, pues la idea de nosotros es que ahorita nosotros queríamos lanzar en la primera semana de diciembre, pero con ese tema de la pandemia todo está muy incierto, pero no queríamos tampoco que fuera algo muy rígido, entonces flexibilizamos un poquito para de pronto que fuera a principio del otro año y luego sí abrir convocatoria para que la gente nos envíe sus cosas, que pase por el comité editorial y lo que les decíamos ahorita, que puedan salir libros bonitos, pero también libros que tengan mucha calidad literaria. Isabela nos podría mostrar otra la pregunta, mira, acá va. Al unir la experiencia de varios escritores en un solo libro, ¿están enfocados en una temática exacta o es una posibilidad para conocer la personalidad y los intereses particulares de cada uno? Hacer un libro con 6 autores que tenga una sola temática, yo creo que es muy difícil. Sobre todo de la manera en que nosotros lo hicimos, que fue como sometiendo al comité editorial algunos textos que nosotros creíamos que tenían esa calidad literaria de la que yo les estaba hablando. Entonces, no, los textos no giran todos en torno a una sola temática, pero sí es una posibilidad para conocer las personalidades y los intereses de cada uno de los autores, también para conocer su estilo, para conocer qué es lo que quieren contar, qué es lo que queremos contar, y es una posibilidad de encuentro donde la persona que lo lea va a vivir emociones de todo tipo, creería yo.
Ahí cortico para Entonces, responder esa pregunta. Hay que tener en cuenta que este primer libro nace mucho desde un ejercicio que nos daban unas consignas o nosotros mismos nos poníamos una consigna, una temática para escribir el día, ¿cierto? Entonces, varios días, varias temáticas, ¿sí? Y al ser diferentes las temáticas, van a ser diferentes las voces que van a aparecer incluso dentro de cada uno de nosotros como autores. Entonces, también esto va a ser una carta abierta para mostrarle a nuestro público todas las posibilidades que tenemos de escribir, todas las voces que nos podemos permitir y crear. Va a ser como una cata de todos los sabores que va a tener Pecíolo Editorial. A mí me parece también que, pues, con relación a esta pregunta y tal vez insertándome un poco en lo que Alejo venía mencionando, es también conocer los modos, conocer las maneras en las que cada quien escribe y, por ejemplo, pillando el contenido que hay, dando cuenta como de esas distintas voces que están ahí como confluyendo, es una oportunidad también como para viajar. Entonces es como realmente un espacio como que el libro en sí es un lugar, un espacio para leer un poco de cada quien, de cada uno, pero finalmente también es un espacio para como comprender que este libro, esta propuesta, también surge en el marco de, digamos, de unas contrariedades, de unas situaciones de orden, pues, como nacional, que hacen que sea muy bello. O sea, creo que este libro también es una propuesta que nos invita a quienes escribimos, pero también a quienes nos leen, a fugarnos, como a fugar también y a salirnos de esos lugares en los que habitualmente estamos para meternos en otras aguas, si se puede decir así, como para navegar por otros lugares. Y creo que en cada uno de los textos hay un montón de magia, pues también, que si bien surge como de este proceso que ya hemos mencionado como en varias ocasiones de las consignas, se va como a esos lugares oscuros y representativos de cada una, entonces es como un lugar, digamos, difuso, pero claro, es como algo ahí como extraño, pero en conclusión muy bonito. creo que hay otra pregunta del público. Sí, Melena Smot pregunta, ¿cuáles temas se abordan dentro de las historias? Bueno, yo quiero darle respuesta a Melena y voy a conectar con lo que han dicho mis compañeros respecto a la segunda pregunta, y es que la Como temática temática. son temáticas múltiples. Como vas a poder encontrar de pronto temas relacionados a un conflicto de pronto con el yo, o enamoramiento de pareja o de gusto por alguien. También se van a encontrar temas relacionados con la muerte, cómo lo perciben los personajes. Entonces, y además, sumándole que los narradores, vas a encontrar también narradores en primera persona, narradores en tercera persona. Entonces, la temática de cada uno de los tres textos que tenemos cada autor para el libro son temáticas que, si bien cada autor expuso como los tres cuentos que más le parecieron pertinente, tomados del Mundial para poner en esta antología, cada uno de esos textos trae una temática que nutre inclusive todo el texto. Entonces, como decía Daniel, esto es una prueba de muchos sabores, de muchos colores, de muchas historias que incluso pueden tocar la misma historia del lector y por ende conectarse a esa vivencia que tiene el personaje o los personajes.
Listo, no, referente a esta pregunta, yo creo que en el libro pues se habla de muchas cosas, como lo mencionaba Brian, cada uno igual tiene su propuesta. Entonces en el libro se pueden encontrar charlas que pueden parecer cotidianas, pero que en el fondo tienen un conflicto con lo social, con lo político, con el yo también. También se pueden encontrar historias que juegan con la fantasía, muy lo que decía Brian ahorita al principio, y es también como jugar con eso que es el realismo mágico. Entonces jugar como con algo que opera con lo real, pero que también permite, permite esas cosas, y es, por así decirlo, la magia. Entonces hay de todo. Pues igual también como mencionaba yo ahorita, es que cada autor tiene una voz y tiene unas formas y un estilo en el que le da forma a lo que cuenta, a su contenido. Entonces eso es demasiado importante a la hora de evaluar también la temática, porque se conversa, digamos que en el universo pues del cuento, en diferentes vías, como decía ahorita, lo político, lo religioso y todo eso. Entonces, se pueden encontrar muchas cosas en el libro y además de eso se pueden encontrar muchas formas de hablar de eso. Yo entonces les agradezco mucho que me hayan invitado a esta conversación. Les deseo muchos éxitos con la publicación. Espero seguir en contacto con ustedes y cuéntenles a quienes nos han estado acompañando cómo los encuentran, a dónde les pueden escribir si quieren hacerles alguna pregunta. No, Lucas, muchísimas gracias a ti por venir a este espacio, por conversar un ratico con nosotros, por tratar de encontrar ese dónde están las historias, que también nos permitió hablar de nuestras propias historias. Para las personas que nos acompañaron, pues también agradecerles mucho. Nos pueden encontrar en la página de Facebook, que es Peciolo Editorial, y en la página de Instagram, que no me acuerdo quién me ayuda, porfa, con ella. Peciolo.editorial. Ya eso, ahí nuestra chica del máster es la mejor. Peciolo.editorial, por ahí nos pueden escribir por los mensajes directos, nosotros tratamos de responder lo que nos llega. Igual estén muy pendientes pues como de las redes, que nosotros tratamos de sacar contenido todas las semanas, y por ahí vamos a estar dando todas las noticias, primero del libro. Cuando ya tengamos como la fecha, el lugar, todo, pues por ahí van a estar esas informaciones, y ya a partir del otro año, cuando abramos convocatorias, también todo va a estar montado por ahí. Además, les queríamos contar que esperen y estén pendientes también de las redes, que queremos empezar a lanzar como una especie de talleres para todas las personas que nos siguen, de escritura, obviamente. Será de varios temas. Empezaremos de pronto con algo un poco más, pues como de una especie de bases. La idea es seguir como si fueran ciclos, entonces para que estén muy pendientes, porque sabemos que a la gente le gusta como todo esto de estar también metidos en ese proceso, y nos parece como súper valioso que se pueda hacer esa interacción con todos los que nos siguen y con todas las personas a las que va a ir dirigido pues como este proyecto. Hay una pregunta, entonces antes de irnos, se las voy a leer. ¿Han pensado en hacer un mundialito con escritores invitados? Es una pregunta de Isabel Orozco Álvarez. Yo me voy a adelantar también a responder esta. Sí, nosotros en algún momento pensamos en que ese mundialito que nosotros hacemos, digamos, internamente, sacarlo al mundo real. Y de pronto, ¿por qué no? Hacer como algo muy parecido a lo que les contábamos, y que de ese mundialito que podamos sacar a la vida real salga un libro también de antología de otros autores o personas que se acerquen a nosotros. Digamos que esa es una idea que está dando rondas por ahí, que todavía nos toca como aterrizarla un poquitico más, pues porque nos hemos dado cuenta que a veces es difícil, pues como de pronto nosotros somos juiciosos, pero a veces nos falta el día en que
a uno se le olvidó, a alguno no pudo, entonces tendríamos que tener, digamos, como unas bases muy cimentadas para poder sacarlo a que participen otras personas que no seamos nosotros, pero sí, es uno de los proyectos que tenemos. Hay que estar pendientes, hay que estar muy pendientes de las redes. Muy chévere sería hacer un libro de un mundialito con personas que quieran tanto formarse como publicar, porque es que a la vez en que tú vas escribiendo, que vas leyendo, como decía ahorita Brian, nosotros escribimos 6 días, pero realmente luego leemos y votamos, entonces estamos trabajando, digamos que todo el ciclo de la escritura, desde dónde nace la historia hasta el momento en que digamos que ya está formada, entre comillas. Entonces sí, estén pendientes que de pronto algún día de esto les ponemos ahí el post de que se abrió la convocatoria para el Mundialito de Peciolo. A mí me parece también una oportunidad demasiado importante, pues, como para mencionar que este proyecto editorial, digamos, surge con ese fin último de publicar, pues, como libros, de publicar textos, de publicar novela, poesía, cuentos, en fin, como ahí vamos mirando como esas posibilidades que ya hemos mencionado, pero que también es una oportunidad como para construir un proceso, para construir como un encuentro entre personas que, digamos, se vinculen aquí, que participen de los talleres, que participen como de esa oferta que estamos abriendo y que pues prontamente como que les podremos contar, pero que también es como una oportunidad para que nos conozcamos, como para que juntemos ahí como los hilos y nos acerquemos como alrededor de este tema, que digamos parte de la exploración pues como de nosotros como equipo, pero adicional también lo que busca es hacer una gestión digamos mucho más amplia en donde formemos un grupo que digamos le guste esto de escribir, que le guste esto de pensar y construir historias y que nos podamos como orientar hacia ahí. Entonces los talleres, por ejemplo, esos espacios que estamos proponiendo, también tienen que ver un poco con eso, tienen que ver con esos disparadores de los que veníamos hablando, tienen que ver como con esos conceptos también que están surgiendo, como en lo social también, que casi que nos ponen una responsabilidad por delante y es la responsabilidad de escribirla y de escribir pues como un montón de voces y de juntarlas pues también. Entonces, no, pues muchas gracias igual también. Bueno, Brian, Valen, Carlos, Daniel, don Felipe y Alejo, muchas gracias. Me despido y hasta la próxima. Gracias también a quienes estuvieron con nosotros por la atención. Lucas, muchas gracias a ti, de verdad, por hacer parte de este espacio. Y pues está bien. Y no, muchachos, ya las últimas palabras para nuestros televidentes, Facebook Las videntes. personas que nos acompañaron hoy. Sí. No, yo creo que de pronto 2 palabritas cada uno para que esto no se haga más largo y nos vamos. Pues en primer lugar, muchas gracias por apuntarse pues también como a este espacio, a esta noche. Para nosotros también es como súper gratificante ver que hay una recepción, que hay preguntas y sobre todo también como que comprender que esto es un barco que apenas va a empezar a partir y que en ese camino pues encontrémonos todas o naufragamos también. Agradecerles y también sumándome ahí con Felipe, este es un proyecto que va navegando, ¿cierto? Vamos a encontrar aguas turbias, aguas rápidas, aguas calmas y deliciosas. Son muy, muy bienvenidos todos, muy bienvenidas todas a Peciolo Editorial y naveguemos juntos y hagamos algo maravilloso. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. De verdad, ver este apoyo desde el principio nos llena muchísimo el corazón y esperamos pues que todo esto vaya por muy buen camino. Los esperamos a ustedes ahí y nada, compartan. Bueno, yo también me uno a la gratitud a todas las personas que
estuvieron acompañándonos esta noche y también invitarlos a que estén pendientes, a que estén compartiendo también esta información, porque hay muchas personas que en este momento están esperando algo parecido como nosotros en su momento para encontrarnos con las palabras, con el arte, y esta es una gran oportunidad y esperamos también llegar a ustedes con talleres, temas, y que ustedes lleguen a nosotros también con propuestas de libros, de novelas, en fin, que nos permitan navegar juntos en este mar de la literatura. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a todos por estar ahí pendientes, por permanecer este rato, esta hora y media, también a los que estuvieron un rato y por alguna razón se tuvieron que ir, a los que llegaron también tarde por alguna razón. Para nosotros pues es un gusto saber que hay gente que está detrás y que le interesa también, digamos, que hacer parte desde detrás de la pantalla de este proceso, que estén pendientes, que se vienen talleres muy bacanos, que se vienen unos libros muy bacanos y que muchísimas gracias también por el apoyo hasta ahora. Sí, bueno, no queda más que agradecimiento para las personas que nos acompañaron, para cada uno que está allá en su casa, al frente de su computador, de su teléfono. Pregúntese cada uno dónde están las historias y qué historias nos pueden contar y qué historias pueden contar a través de nosotros. Y escríbanos por las redes, háganos preguntas, vuélvanse intensos, cuándo sale la convocatoria, cómo va el libro, que todos sus comentarios serán muy bien recibidos. Y nada, muchísimas gracias. No sé si de pronto yo en este momento no puedo ver quiénes nos hicieron comentarios o algo, si les podemos decir. Bueno. Me agrada Me saber agrada. que... ¿Vas tú o yo? Dale, dale. Me agrada saber que abordan muchos temas. Las personas no son muy metidas en el cuento de la lectura. No nos llama la atención. A veces, por experiencia, no logro conectarme. Bueno, esta es la invitación que también les queremos hacer de estas escrituras con muchas voces, de estas escrituras con muchos sabores, con muchos colores, con muchos autores, con muchas perspectivas y formas de ver precisamente la escritura. Sé que con al menos uno de esos cuentos, pues estoy seguro que te vas a conectar en ese libro, mi hermano. Bueno, yo creo Bueno, yo creo que... coordinados, estamos súper coordinados. Literal, total, no, Alejo, cierra. Bueno, no, nuevamente muchísimas gracias a todos, gracias también a los chicos de la editorial por sacar el espacio, gracias a las personas que hicieron los comentarios, los que estuvieron ahí, a los que de pronto no nos sigan todavía en redes, entonces van y nos dan el like, a los que les haya gustado el proyecto y conocen gente que se puede unir, también díganle que vayan y nos den like, al que conozca al amigo que escribe, al amigo poeta, al amigo que ya está acabando su novela, vaya y le dice que le dé like a la editorial y que esté muy pendiente de las convocatorias. Y nada, muchísimas gracias a todos. Chao. Hasta luego, gente. Muchas gracias.